Comprendiendo correctamente las Escrituras. Vamos a estudiar un texto que muchos hermanos, por ignorancia o malintencionadamente, muchos lo hacen por ignorancia, muchos lo hacen porque en realidad no saben, y otros lo hacen con verdadera intención de difamar o de atacar los mandamientos de Dios. Y utilizan mucho este texto de Efesios para afirmar su posición de que no estamos obligados ya en el nuevo pacto a guardar los mandamientos de Dios. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Veamos de lo que está hablando el apóstol Pablo, que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo ¿vosotros ¿quién? Los gentiles. El apóstol Pablo aquí se está refiriendo y le está hablando a los gentiles. El apóstol Pablo era un judío, ¿sí ven? Un judío que dejó de practicar las costumbres judías, ¿sí ven?, de acuerdo a la ley de Moisés, que eran los primeros escritos de la ley de Dios, de la ley de Moisés, conocida como el Pentateuco, y que decidió seguir a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Dice: pero tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles eran aquellas personas que no eran judías de nacimiento, como nosotros, como usted y como yo. En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Claro, los judíos se circuncidaban de acuerdo a los ritos o de acuerdo a la ley de Moisés, hecha con mano en la carne. Versículo 12: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, porque Dios, antes de que surgiera la iglesia, antes de que viniera el Señor Jesucristo, el pueblo de Dios eran los judíos. Ese era el pueblo de Dios, esa era la ciudadanía de Israel, ese era el pueblo que tenía las promesas, los pactos, tenía la escritura y tenía la ley de Dios. Era el pueblo que Dios le había confiado las profecías acerca del Mesías venidero. Y los gentiles no tenían estas cosas. Los gentiles simplemente estaban adorando lo que no eran dioses, estaban adorando las imágenes, estaban adorando a los muertitos, estaban adorando cosas que en realidad no agradaban al Dios creador de los cielos y de la tierra, que fue el Dios que envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario en el pueblo judío, para morir tanto por los pecados de los judíos como de los gentiles, es decir, de todos nosotros. Fíjense lo que sigue explicando el apóstol Pablo. Dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudad de Israel y ajeno a todas las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora se refiere al tiempo presente, pero ahora, es decir, como ya Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros, se está refiriendo a quién, a los gentiles, vosotros, que en otro tiempo estaban lejos, ¿sí? Claro, estaban lejos a las promesas, a los pactos, a la ley, a los mandamientos y a la palabra de Dios, ¿sí? Pero ahora en Cristo Jesús ya no estamos lejos. Fíjense lo que sigue diciendo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Y cómo fue posible que los gentiles, nosotros hayamos sido hechos cercanos a Cristo Jesús? Dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, la sangre de Cristo es el instrumento que Dios utilizó para acercar tanto a los gentiles como a los judíos a Él. Recuerden que los seres humanos estamos separados de Dios, porque todos somos pecadores, por cuando todos pecados y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tanto gentiles como judíos habían pecado y estaban bajo pecado. Los dos, tanto los gentiles como los judíos, necesitamos la salvación. Y esa salvación solamente nos la podía proveer la sangre preciosa del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo del Dios vivo. Y esto es lo que le está diciendo Pablo a estas personas. Pablo aquí no está discutiendo de los mandamientos, ni de la palabra de Dios, ni nada de eso. Él está explicando acerca de que los judíos en otro tiempo eran el pueblo de Dios y que los gentiles en un tiempo no eran el pueblo de Dios. Pero que ahora, tanto los judíos como los gentiles han sido cercanos al pueblo de Dios ha sido posible por la sangre de Cristo. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Claro, Cristo Jesús es la paz de ¿quién? Él es nuestra paz, fíjense. Pablo era un judío, ¿sí ve? Y le está escribiendo a gentiles, claro. Dice, Pablo dice, mire, Él es nuestra paz, ¿sí ve? Claro, porque Él no reconcilia tanto a judíos como a gentiles. ¿Quiénes eran los judíos que no se reconciliaban? Aquellos que no aceptaban que Cristo Jesús era el Mesías. Eran los que perseguían a los apóstoles, eran los que perseguían a los discípulos y perseguían a los gentiles, y estaban todo el tiempo regañando a Pablo porque le enseñaba a los gentiles a no circuncidarse y una cantidad de cosas de costumbre que solamente los judíos observaban de acuerdo a la ley de Moisés. No los 10 mandamientos, la ley de Moisés, el Pentateuco. Entonces, fíjense, porque Él es nuestra paz. Claro, sí. Ahora por medio de Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles pueden adorar a Dios siendo uno solo, ¿sí? Sin estar en guerra, ¿sí?
como Dios siempre se lo había propuesto desde el principio. Dice, que de ambos pueblos, fíjense lo que está hablando Pablo, que de ambos pueblos, ¿de cuáles pueblos? De los gentiles y de los judíos, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, Dios de los gentiles y de los judíos hizo un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo de Dios ahora? La iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Ahora la iglesia está conformada por todo aquel judío que acepte y crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, se bautiza en el nombre de Jesucristo y recibe perdón de pecados. Y todos aquellos gentiles que no son judíos de nacimiento y que también sean bautizados en el nombre de Cristo y crean en Cristo Jesús y le sigan, también son parte y son contados como el pueblo de Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la sangre de Jesús, y ahora pertenecen al pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces ahora tanto judíos como gentiles pueden gozar de los dones, de la gracia que Cristo le ha otorgado a ellos. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared? Había una pared intermedia de separación entre los judíos y entre los gentiles. ¿Sí? Los judíos no detestaban, ¿sí?, a los gentiles, y los gentiles detestaban a los judíos igualmente. Y eso era una guerra, era un pleito. ¿Sí? Porque los judíos decían que el Dios de ellos era solamente de ellos, y los gentiles también decían que sus dioses eran los de ellos. ¿Sí? Pero solamente existe un solo Dios. Entonces sigue diciendo, ¿sí?, aboliendo en su carne, fíjense lo que dice el apóstol, aboliendo en su carne, ¿quién? Jesucristo. Las enemistades. ¿Qué abolió Cristo en la carne, en su carne? Las enemistades que había entre quién, entre los gentiles y los judíos. Y sigue diciendo, la ley de los mandamientos, este es el texto que utilizan muchos protestantes para torcerlo y decir que se está refiriendo a los 10 mandamientos. Fíjense, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Fíjense que el apóstol Pablo está hablando de que una reconciliación entre los judíos y los gentiles. Y que esta ley de los mandamientos expresados en ordenanzas también las abolió Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Es decir, Dios en Cristo Jesús abolió la pared intermedia que había entre los gentiles y los judíos, abolió las ordenanzas, ¿sí ve?, que prohibían a los judíos juntarse con los gentiles, para hacer de los dos un solo y nuevo pueblo para Dios. Para crear en sí mismo de los dos, ¿de quiénes? De los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Sí? Cristo Jesús en la cruz del Calvario hizo la paz de ambos pueblos. ¿Sí? Ahora, había muchas ordenanzas que le prohibían. ¿Cuáles eran esas leyes de los mandamientos que expresadas en ordenanza que Cristo abolió en su carne? ¿Sí? No se está refiriendo a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son eternos. ¿Sí? Tu ley es eterna. Para siempre guardaré tus mandamientos, dice David. En Apocalipsis 12:17, en Apocalipsis 14 dice que aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos. Entonces no se puede estar refiriendo a los mandamientos de Dios, no se puede estar refiriendo a esta ley de ordenanza, no se está refiriendo a los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo. Y tiene que estar refiriendo a otra ley que está expresada también en mandamientos y en ordenanza, que no permitían que los judíos se juntaran con los gentiles. Les voy a dar un ejemplo solamente de lo que eran esas ordenanzas que los judíos tenían y que obviamente hacía una separación entre el pueblo judío y los gentiles. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 10 versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Dice así el apóstol Pedro. Dice, y les dijo, esto aquí hablando del apóstol Pedro de Cornelio, que era un gentil. Vosotros sabéis, le dijo el apóstol Pedro a los gentiles y a los judíos que están con él. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense, Pedro le está diciendo a Cornelio y a las personas que están con él, miren, ustedes saben que para nosotros los judíos es abominable acercarnos a un extranjero, a un gentil, o acercarnos siquiera a ellos. Es decir, Pedro, antes de Dios le mostrarle esta visión, ¿sí?, de los lienzos, ¿sí?, donde le dijo, Pedro, levántate, mate y come, ¿sí?, Pedro no le predicaba a los gentiles. Pedro ni siquiera se acercaba a los gentiles. Pedro ni siquiera gustaba de los gentiles. Pero cuando Dios le mostró en visión de que y le hizo entender que a ningún hombre pudo llamar a común o inmundo, Pedro entendió también, al igual que el apóstol Pablo, que Cristo Jesús era nuestra paz y que en la sangre de Cristo Dios había abolido todas las ordenanzas y toda la ley
expresada en ordenanza que hacía una separación entre el pueblo de los judíos y los gentiles, y que ahora los dos pueblos, tanto los gentiles como los judíos, podrían ser un solo pueblo mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice el versículo, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, ¿quién? A ambos pueblos, a los gentiles y a los judíos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Sí? Claro, ahora los judíos y los gentiles pueden servirle a Dios en la iglesia al mismo tiempo, dice. Matando en ella las enemistades. Es decir, en la iglesia se matan las enemistades que hay entre los judíos y los gentiles. Esto es lo que realmente nos está queriendo decir el apóstol Pablo en Efesios. No está queriendo decir ni está diciendo de que Cristo abolió los 10 mandamientos. Porque esto significaría que no solamente tendríamos derecho a violar el sábado, sino que tendríamos derecho a violar a los otros 9. Porque los 10 mandamientos no solamente estaban conformados por el sábado, sino por 10 mandamientos. Así que obviamente se está refiriendo a la ordenanza que le prohibían a los judíos juntarse o acercarse a los gentiles. Porque en Cristo Jesús somos un solo pueblo, la iglesia de Cristo. Esto ha sido en exclusiva con Álvaro Solana, del otro lado de la línea cibernética, interpretando la escritura de la manera correcta.